Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que nos están escuchando. Este es el día del Interpodcast. Oye, Pepe, el fin de semana nos tocó el eventazo contra la gentrificación en la Ciudad de México. Hágame Estuvieron, usted el favor. hágame usted el favor, mucha gente quejándose contra extranjeros, contra los altos precios de las rentas, contra el tema inmobiliario, curiosamente contra el gobierno. Oye, y por ahí todavía se dieron el lujo de darles unas buenas sacudidas a algunos de los comercios y quitarles cosas y darles cristalazos. No, estuvo severo, ¿no? Bastante severo. Y digo, yo no sé, digo, a veces es un tema muy popular y digo, los que organizaron la marcha pues han de haber sentido qué suave que tuvimos tanta convocatoria. Este, pero de todos modos, pues sí se veía venir, o sea, hacer una marcha en contra de la gentrificación, aunque por más que dijeran que el objetivo de la marcha era pedirle al gobierno que mejorara sus políticas de desarrollo urbano y cosas así, lo cual todos estaríamos de acuerdo que suena bien, pues hacerlo con una marcha, pues es como que ahora sí que poner el caldero para que todo se salga de control. Que fue finalmente lo que pasó. Decían que había gente con banderas de Palestina en una marcha en contra de la gentrificación. Ya había encapuchados que fueron los que se empezaron a meter y a robar tiendas en la Roma. O sea, sí, o sea, no sé, tuvo, para mi punto de vista, no era la forma de hacer algo con respecto a la gentrificación. O sea, no. No, nada que ver. Pero fíjate, esto no es nuevo. A ver, todas las marchas que hay en la Ciudad de México cuando hay un reclamo social, llámese, nos están asaltando, nos están matando cuando son mujeres, nos están quitando nuestros derechos laborales, el gobierno no nos hace caso, nos quitan nuestras pensiones, todo lo que sea un evento social siempre va a tener estos componentes, bueno, no le puedo llamar componentes, estos grupos que a fuerza se quieren meter para empezar a hacer desmanes. Posiblemente algunos sean pagados. Yo sé de buena fuente que hay grupos de choque, de hecho alguna vez tú y yo lo platicamos, que hay grupos de choque que se contratan precisamente para ir a ejercer presión en las manifestaciones y tocarle, digamos ahora sí, andarle tocando los huevos al tigre, o sea, andarle tocando los huevos al gobierno para que se desestabilicen, para causar justamente esta desestabilización. Y la marcha de esta semana, de la semana pasada, pues oye, no es la excepción, es un reclamo social justificable. Hay gente que ha sido desplazada, hay gente que tiene problemas para encontrar vivienda donde siempre hubo oferta. Y sí, es un reclamo social justificable, pero oye, que hagan de esto un show mediático y sobre todo, ¿sabes qué es lo que no me gusta, Pepe? Que los medios de comunicación, fíjate las noticias, amarillistas 100% y hasta motivando el odio, o sea, es bastante denigrante, ¿no crees? Sí. Sí, nos estuvieron convocando, ya ves que nos estuvieron convocando gente conocida que participáramos en la marcha contra la gentrificación. Qué bueno que no participamos. Digo, nosotros ya hicimos un capítulo donde decimos que, pues no, o sea, más bien hay que ver las oportunidades que trae la gentrificación, no las inconvenientes, ¿no? Pero, bueno, Claro, sí, sí. Fíjate, estaba yo analizando, porque todavía hoy vi un par de reportajes, sobre todo en las redes sociales, en TikTok, ya ves que mucha gente graba y empieza a subir lo que pasa, de una pareja que es atacada directamente en un parque, ¿no? Entonces hay un grupo pues de vándalos, no le puedo decir de otra manera, literal, agrediendo física y verbalmente a las personas. O sea, eso es inconcebible. Te estás quejando de algo que te afecta a ti como sociedad, pero estás respondiendo de una forma muy grotesca. Pero vuelvo otra vez al punto. Esas personas difícilmente son las que pueden abanderar temas sociales. Entonces, por ahí siempre va a haber colados. Ah, es más, te quiero platicar una historia. Cuando yo estaba en la prepa, me tocó cubrir alguna vez como reportero. Yo llevé mi cámara de fotografía. En ese entonces era una cámara de rollo, de estas cámaras de rollo fotográfico, a
seguir la nota de la ruta de la manifestación del 68, de la matanza del 68, de el 2 de octubre. Cada 2 de octubre hay una manifestación, ¿no? La clásica manifestación en contra del gobierno, porque hubo una matanza el 2 de octubre de 1968 contra los estudiantes y obviamente fue grupos militares en Ciudad de México. Y a mí me tocó en el 90 y tantos cubrir ese evento y yo vi como personas con cierto grado de odio, porque no encuentro otra palabra, golpeando a otras personas que estaban simplemente viendo, atacando comercios, rompiendo vidrios, haciendo pintas afuera del Vips, ahí en calle, en Madero, creo que en Allende, en calle de Allende, ahí en el centro de la Ciudad de México. Pues entonces eso te habla que este tema de quejarse y agredir y la violencia, pues no es nada nuevo. Yo lo vi en otros eventos, en otros temas sociales, y siempre va a haber colados que no tienen nada que ver con este problema, ¿no? Y la gentrificación es un problema que le ataca a mucha gente. No, y la verdad luego no nos damos cuenta de todas estas redes políticas que hay ahí. A mí me platicó un jefe que tuve en un trabajo. Esto le pasó hace, yo creo, 30 años o más. Un día él y sus compañeros se pusieron de acuerdo, no querían tener exámenes en Chiapas, en la prepa en la que estaban. Hicieron una manifestación diciendo que era injusto, que las clases eran injustas, que se estresaban. Y te estoy hablando de hace muchísimos años, es alguien pues, mayor que yo, o sea, tendrá ahorita 54 años. La Entonces imagínate, prehistoria. cuando él estaba en la prepa. Y lo curioso es que estuvieron manifestándose y se manifestaron como una semana seguida. Y a la semana los empezaron a contactar grupos de porros de la UNAM diciéndoles que los podían apoyar en su movimiento y que podían llevarles gentes y que podían llevarles casas de campaña y que podían hacer que eso que salía en las noticias. Entonces estos cuates no se dieron cuenta que abrieron así como que la caja de Pandora. O sea, ellos simplemente querían manifestarse porque no habían estudiado y no querían tener exámenes y empezaron a hacerla de tos y se dieron cuenta que de repente pues hay gente que vive de eso, ¿no? O sea, ellos pararon la huelga y ya regresaron a clases porque dijeron, no, esto está muy feo. O sea, ¿cómo que de repente llega gente del porros de la UNAM hasta Chiapas? Porque estamos haciendo una huelga en una prepa nada más porque no queremos tener exámenes, ¿no? Ah, Sí claro, y hay es un tema. grupos que se dedican a ser grupos, ¿cómo se llama? De choque y se alquilan para hacer este tipo de manifestaciones y temas violentos. Por supuesto, esto es sabido. Si yo lo vivía, yo estudié en la vocacional número 11, en el CECIT número 11, allí en el casco de Santo Tomás, y yo sabía desde entonces, imagínate, que ya había grupos organizados que literalmente, así te decían, oye, pues si tú nos pones para los chescos, nosotros vamos, ahorita armamos ahorita 15 cuates, les llaman a sus cuates, agarramos un camión y nos vamos al Zócalo y vas a ver que vamos a salir en todos los noticieros. Y nada más querían lana o que les ayudaras en una contribución. Por supuesto, ahora imagínate grupos más poderosos, los famosos maestros, los trabajadores de la CTM, o sea, los sindicatos se vuelven grupos de choque. Entonces, sí, ese es un tema bien complicado. Ahora, la pregunta, Pepe, sería, ¿a quién le beneficia que haya gran resentimiento contra el movimiento de extranjeros viviendo en Ciudad de México? O sea, ¿quién es el beneficiado? Porque esa es la pregunta real. Yo cada vez que veo algo como lo que acabamos de ver, violencia, expresiones de odio, en contra principalmente en esta vez fue de extranjeros viviendo en México y el efecto gentrificador, a alguien le conviene, pero la pregunta es a quién se te ocurre que le convenga. No sé, fíjate. O sea, se me puede ocurrir que son gentes que están buscando tener relevancia política y que vieron este tema, un tema que a muchas personas les molesta y que iba a tener promoción y que iban a mostrar que tenían arrastre. Y probablemente es para un tema político que no tiene nada que ver con la gentrificación. O sea, probablemente es gente peleándose por curules, por ejemplo, ¿no? O peleándose por posiciones en el gobierno o posiciones en el partido, que no les interesa. O sea, el tema de la gentrificación les vale un sorbete, pero vieron que el tema era popular, vieron que iban a tener publicidad, vieron que iban a tener promoción, vieron que podían usarlo como bandera, y puede ser que esté pasando eso. No se me ocurre nadie más. O sea,
ningún desarrollador, ninguna junta de vecinos, condóminos, se benefician de hacer una marcha y de asaltar los negocios. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, No, suena mucho que totalmente, es un tema político, totalmente. totalmente. Ahora, alguien está respaldando con lana todos estos movimientos y estas expresiones de odio. Yo tengo una hipótesis, Pepe. A ver si me la compras, ¿no? Aquí entre nos te voy a dar mi hipótesis. Hay un grupo muy grande a nivel mundial que es la Asociación de Empresas Hoteleras y utilizan capital muy grande para hacer inserciones en comunicaciones, en medios de comunicación, en entrevistas. O sea, mueven mucho dinero y a partir de que Airbnb y sobre todo plataformas digitales de renta corta, empezaron a tener más ganancias y más poder de mercado, eh, pedazo del mercado de temas turísticos, a raíz de eso, las asociaciones hoteleras en todo el mundo, y principalmente esta gran asociación hotelera a nivel mundial, empezó a pagar artículos en los medios de comunicación más importantes. Eso a mí personalmente me genera una hipótesis. Este tema de la gentrificación tiene una agenda para destruir la credibilidad de las plataformas digitales con este pretexto de la gentrificación. Pero no nace así nada más porque, como bien lo dices, no nace de unos vecinos de, ay, nos vamos a organizar y vamos a... No, esto viene con fondos pagados. Y entonces, el primer beneficiario de que el gobierno ponga orden y diga, oye, ok, no más Airbnbs en la Roma, los cerramos, los clausuramos. ¿Quién es el primer beneficiado? Los hoteles. Ya vimos esto en Nueva York, ya lo vimos. Y ya vimos que eso no solucionó el tema de ¿cómo se llama? El precio turístico, del precio de los hoteles. Al contrario, ¿qué fue lo que pasó cuando eliminaron el número de Airbnbs que había en Nueva York? ¿Qué le pasó a la tarifa hotelera? Todo el mundo decía, oye, si hay regulación, vamos a poder ayudar al consumidor. Y eso no fue lo que sucedió. En el momento en que Airbnb se sale de Nueva York, las tarifas hoteleras por los cielos. Así ¿Y qué es. crees que también pasó? La vivienda en Nueva York por los cielos. Es decir, aquello que querías matar, quitando a tu principal, ¿cómo se llama? Pues usando el chivo Gentrificador. expiatorio Airbnb, realmente. Exactamente. Ese era tu chivo expiatorio. Lo quitas y te diste cuenta que ese no era el problema. Al contrario, lo hiciste más grande. Entonces, yo tengo esta hipótesis de que los hoteles, las asociaciones hoteleras, están detrás de esto. Y como bien lo dices, el tema político pues hace completo match. Quien tiene la lana, quien tiene los escenarios y el micrófono político, se juntan y empiezan a suceder esto. Ahora, los pobres muchachos que andan ahí, andan quejándose y andan haciendo pintas y agrediendo, pues simplemente son la carne de cañón de todos los sucesos sociales que ocurren en nuestro país. No sé qué opines. Pues sí, tiene sentido. Digo, si hay alguien de la Asociación Hotelera que escuche este podcast, humildemente, de Nacho y mío, y quisieran dejar un comentario, decir que no, que la Asociación Hotelera no tiene nada que ver y que es una mera confabulación y una teoría conspiratoria, pues aquí los escuchamos. Nada más recuerden que nos tienen que dejar comentarios de más de 3 palabras para que cuenten en el algoritmo. Si no, mejor ni los dejen, la verdad. Pero sí puede ser, o sea, puede ser una alternativa. O sea, no se me ocurre nadie más que se beneficie. ¿Verdad que no? Ni se me ocurre que una asociación de condóminos, que probablemente sean los que más quisieran que se ¿Con qué redujera la lana? electrificación, no tienen el dinero No, ¿con para qué lana, mi traer estimado grupos de Pepe? choque. Entonces, pues no, ellos no fueron. Entonces, pues sí suena más bien a un grupo de poder, a un tema político o a un grupo económico que pues el de los hoteleros hace bastante sentido. Porque sí hay una gran Pero, a cantidad ver, de pero proyectos está toda la enfocados a huella de Airbnb. estos cabrones. O sea, perdón por lo de la huella, pero eso es lo que a mí me suena. Ahora, pasando a un tema mucho más amable, yo creo, y eso es lo que siempre platicamos tú y yo, es cómo lo resolvemos.
¿Cómo le haríamos para resolver este tema de la gentrificación? Porque también le intento dar vueltas y es un tema bien complicado porque, a ver, si México es atractivo, pues la gente no se va a ir. Al contrario, van a llegar más. Hoy, por ejemplo, estoy en Querétaro, mi estimado Pepe, y yo veo un montón de gente de la Ciudad de México llegando a vivir a Querétaro. Como no tienes una idea, no venía desde hace 13 años y veo impresionantemente gentrificado Querétaro. ¿Y a poco los queretanos están saliendo a manifestarse y decir, ya no queremos más chilangos? Pues no, Todos son no, esto chilangos. no ¿No está te conoces a pasando. alguien que sea queretano? Exacto, dicen, ese es un chiste, que dicen que ahora los queretanos es una especie en extinción, ¿no? Ya si te encuentras uno, es que te encontraste a Pie Grande o algo similar. No, digo, la solución, pues si seguimos leyes de oferta y demanda del mercado, pues si los precios están subiendo es porque está desbalanceado, o sea, hay más demanda que oferta. ¿Quieres balancear precios? Lo que ahorita están tratando es de matar la demanda, o sea, hacer que los gentrificadores, que son todos los extranjeros que están queriendo venir a vivir a México, no se vengan a vivir a México, eso es matar la demanda, y eso trae consecuencias pésimas para la economía y trae más problemas que los que trata de resolver. Y la otra, pues, es mejorar la oferta. O sea, a más oferta, los precios bajan. Entonces, más bien lo que tendría que estar haciendo el gobierno no es tratando de evitar que la gente quiera venir a México, porque si vienen a México es porque México es atractivo. Lo que tienen que hacer es permitir que México tenga una mejor oferta, que tenga más oferta. Al haber más oferta, los precios van a bajar por pura competencia. Entonces, Sí, sí, pues como que es totalmente. muy sencillo. Y la otra también bien importante es, le tienes que dar movilidad a las personas, porque la razón de que la gente quiera vivir en Condesa, Roma, Polanco, es porque sus trabajos quedan ahí cerca. La vez pasada en el podcast estábamos platicando el efecto de Millana y toda la parte de Nueva Polanco, ¿no? Oye, pero si no le tienes un transporte público eficiente y que la gente pueda utilizar, en lugar de comprarse un auto o de estar sufriendo 2 horas o 3 horas en el transporte, pues lo único que estás produciendo como gobierno es que la gente quiera vivir en donde se puede acercar más a su trabajo. Esa es la única cosa que puedes hacer como gobierno, es mejora la vialidad, mejora el transporte público, pero sobre todo incentiva que haya más construcción y remodelación lo vimos con nuestro amigo Pepe Lastra, ¿cómo le llamó? El efecto social de ir escalando de un punto a otro. Híjole, se me olvidó La movilidad social, la movilidad social. la movilidad social. Así es. Si motivas como gobierno la movilidad social, pues este efecto de la gentrificación no te ataca tan duro. Así es. Fíjate que también hubo una muy buena publicación hoy en LinkedIn de José Antonio Hatch. Habló de este tema que es la carpa, o sea, el análisis de carpa, que es como analizan los valores de la evaluación mobiliaria. Es como, si te imaginas cómo son las carpas de circo, o sea, ya ves que hay un punto que es muy alto y luego caen así los precios. Se supone que en una ciudad hay un punto donde está pues, como si fuera el poste de la carpa de circo, que es donde los precios son mucho más altos. Conforme te vas alejando de ese punto, los precios van cayendo de las propiedades. Entonces, ese punto de carpa en la Ciudad de México, pues en un principio era el Zócalo. O sea, cuando se funda la ciudad, Tenochtitlán, pues así que el poste de la carpa de circo pues está en el centro de la ciudad. Y se ha ido desplazando. Primero se desplazó hacia el Caballito y hoy en día pues, todo parece apuntar que ese poste de carpa pues está en Torre Mayor, en Reforma. O sea que ahí está el costo más alto por metro cuadrado, a los alrededores, bosques de Chapultepec, etcétera, y luego de ahí conforme te vas alejando de ese punto, pues esos precios van cayendo, ¿no? Hasta que son mucho más baratos en Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, ¿no? Que estás muy lejos de ese punto de Claro, carpa, que es donde sí, todo el sí. mundo trabaja y donde todo el mundo quisiera vivir, donde todo el mundo quisiera estar más cerca del poste de la carpa, ¿no? Donde los precios son más altos. Entonces sí, o sea, una forma de atender y de mejorar eso, pues es trabajar sobre la oferta. Trabajar sobre la oferta implica que el gobierno facilite dentro de lo que él tiene capacidad de hacer, que no tiene mucho tema en hacerlo, pues es que permita una mayor densidad en los terrenos. Lo platicábamos también con Pepe Lastra. O sea, muchas veces no es tanto que
terreno sea más barato, muchas veces que se puedan construir más cosas en el terreno. O sea, que en un terreno en lugar de 40 depas se puedan hacer 80, se puedan hacer 100, que el gobierno obviamente dé los servicios para que pueda haber más densidad, que dé sobre todo el tema de movilidad, el tema de transporte, pero esa es realmente la solución. Ahorita estamos como que todos queriendo detener la marea que se nos viene encima, estamos queriendo parar las olas con las manos, y pues eso no funciona. Porque si finalmente sí logramos parar la ola, logramos matar la demanda, pues está peor. Es como si mataras todas las corrientes submarinas y ahora todo el océano se te muere y no tienes de qué comer. Porque ahora el mar no se muere y ahora no hay olas, ¿no? Sí, nada más que explícaselo eso a políticos que pues ya vimos que son 99% lealtad y 1% iniciativa, entonces Como está decían, complicado. que México es como la casa Domecq, ¿no? Cada vez nos sale más pinche el presidente, el Brandy presidente. Era mucho Eso mejor está cómo nos buena. quedaba el Brandy presidente hace 50 años. Pero bueno. Oye, y si no había de otra, era lo único que te podías tragar. Sí, pero era bueno, o sea, muy malísimo. Bueno, en ese Hoy entonces ya era te da miedo bueno. quedarte ciego tomando Brandy presidente, ¿no? Pero Ya sé. Está bien. sobre eso sí deberíamos hacer una marcha, debemos hacer una marcha para que estén más preparados los políticos que dirigen este país. Ahora, del único organismo de los tres poderes que teníamos, que era el que mayor respetaba la meritocracia, que era el Poder Judicial, ya lo destruimos. O sea, era el único lugar en el que decía, la gente sí sigue un proceso de meritocracia. O sea, a lo mejor el sistema judicial no es eficiente, pero sí hay un proceso de meritocracia, la gente sí se gana las posiciones y se las ganaba con trabajo. Ahora ya no, ahora se las ganan siendo tiktokeros. ¿Cómo esperamos que el sistema funcione y que este país funcione si además ya retrocedimos a los años 70 del PRI, donde el partido en el poder controla los tres poderes? Ya controlan el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Igual que en las épocas, pues, ¿de quién te gusta? De Echeverría, López Portillo, ¿no? La escuela de Andrés Manuel López Obrador. De ahí lo aprendió, simplemente está aplicando lo que aprendió en la escuela. Igual. Sí. Oye, y hablando de regresión al pasado, qué buenos negocios debieron haber hecho muchas personas en esa época si tenían los contactos correctos, ¿no? Ahí sí me acuerdo muchísimo de historias de conocidos, de algunos parientes de mis papás, que por el simple hecho de conocer a alguien en la corte, alguien en la política, alguien en alguna secretaría de Estado, bueno, hicieron dinero a manos llenas, ¿no? Y volvemos a este tema de la corrupción, ¿no? Cómo eso ayuda a que solo algunos se beneficien a costa de otros. Pero ojalá eso no pase, mi estimado Pepe. Haremos todo lo posible para que sigamos educando a la gente. Pues Hay que seguir creciendo como sociedad. ya para terminar, ¿qué nos espera con los siguientes eventos gentrificadores en la Ciudad de México y en otras partes del país? ¿Qué crees que va a suceder? Híjole, si yo supiera qué va a suceder me haría millonario, pero mira, hay algo que me dijo una muy buena amiga que también se dedica al tema de bienes raíces a nivel más corporativo. Me dijo, México ya es muy grande, o sea, es muy grande como para que un grupo político lo destruya. Este, pueden venir, pueden provocar cosas, pueden generar broncas, pueden alterar, pueden retrasar, pueden, pues como lo hicieron ahorita, está cancelado el aeropuerto y nos hace un chorro de falta un aeropuerto nuevo con capacidad para muchísima más cantidad de vuelos. Dice, pero al final el país es más grande. México no ha dejado de crecer. Varios análisis que yo he visto en varios congresos que hemos ido o expos que hemos ido, la gente que sabe economía es lo que menciona. Dice, pues sí, vamos mal, hemos crecido un 0%, pero podríamos ir mucho peor. Y la razón por la cual no vamos mucho peor es que porque como país estamos teniendo una economía muy fuerte. O sea, la economía se está moviendo porque el país se sigue industrializando, siguen creciendo los parques industriales, la cadena de suministro es muy poderosa en México. De hecho, que es otro tema interesante, que a lo mejor mucha gente no se lo imagina. La cadena de suministro en México es más eficiente que la cadena de suministro en Estados Unidos. Este es un dato que no sé si ya lo había mencionado, pero, No, no. por ejemplo, en México, durante la pandemia, que todas las cadenas de suministro se colapsaron de alguna manera por el tema de la pandemia,
Nunca nos faltó jabón, nunca nos faltó papel de baño, nunca nos faltaron enseres básicos. En Miami no había jabón, no había papel de baño, no había enseres básicos. En Miami. En Yucatán se había, en Mérida se había, en Chetumal se había, en Miami no había. Entonces, es increíble cómo México sí tiene un sistema eficiente de logística. Somos un país primordialmente logístico y con una cadena de suministro fuerte. Entonces, pues esa es la realidad. Espero que nuestros queridos políticos no sean lo suficientemente poderosos para destruir lo que tanto ha tardado en construirse durante estos últimos 30 años y que realmente lo que todos los mexicanos hemos construido, que hoy en día es nuestra principal fortaleza, sea más poderoso que la gente que nos gobierna y que como país seamos más grandes. Entonces, pues eso es lo que tenemos que esperar. Ojalá que eso sea lo que ocurra. Yo no sé decirte si eso es lo que viene hacia adelante, pues no tengo la bolita aquí mágica, perdón. Pero espero que eso sea más fuerte que la gente que nos gobierna. Sí, yo creo que eso va a pasar innegablemente. Van a empezarse a resolver por otros caminos las cosas que hoy estamos viendo mal, ¿no? Yo creo que eventualmente va a llegar la solución. Yo confío mucho en eso. Y curiosamente, ya para terminar, te platico que hace algunas semanas estuve en Puerto Vallarta y me tocó ver una charla de Gene Toul. Ya sabes que Gene siempre trae temas interesantes, sobre todo estadístico. Sensei. Y algo que me llamó la atención, un día lo hay que invitarlo para que nos Hay que platique, invitar pero algo que al me buen llamó la Jim. atención de Gene es que en su charla dijo, México está pasando en todos lados, menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo que está sucediendo es una regresión, no avanza la Ciudad de México. En cambio, si tú vas a Guadalajara, a Monterrey, a Querétaro, a Cancún, a Los Cabos, a Mazatlán, incluso a Acapulco, o sea, está creciendo. Todas las otras ciudades se están modernizando, conectando, organizando, renovando. O sea, México está pasando en todo el país, excepto en la Ciudad de México. Eso me llamó la atención. Así es que nos quedamos con esta reflexión, porque a lo mejor la próxima vez que veamos el efecto gentrificador, pues más bien la gente ya no va a querer estar en la Ciudad de México y quisiéramos que volvieran los viejos tiempos en donde los extranjeros vivían felices en la Roma y en la Condesa. Así es. Sí, Pues mi esperemos que no estimado Pepe, matemos a la gallina de los huevos de oro, la verdad. no la matemos. Mi estimado Pepe, siempre un placer hacer este Interpodcast y les mandamos un abrazo a todos los que nos ven. Pueden suscribirse a habitablepodcast.com. Mis redes, en las redes sociales me pueden encontrar como @soy Nacho Flores y tengo un curso para aquellos que quieren aprender a poner un Airbnb desde cero en nachoflores.com.mx. Pepe, tus redes sociales y dónde te Claro, yo encuentran. estoy en redes sociales como @José Rainal, también me pueden encontrar como Gallo Inmobiliario o como la startup que se llama rocker.mx, rocker sin la E. Y aprovecho también para agradecerle a los organizadores de la Feria del Libro en Texcoco, que me tuve la oportunidad de estar ahí el domingo, leer un poco de lo que he escrito, y fueron muy amables de reconocérmelo, de hacerme varias preguntas y de escucharme además. Entonces, muchísimas gracias, sigan haciendo sus eventos, nos hace mucha falta como sociedad, muchísima falta. Y felicidades a la Secretaría de Cultura del Estado de México que sigue echándole muchas ganas al tema. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, un abrazo.